de esa asistencia. Jesús David Durán. Durán no vino. 15, 19. Andrés Camilo Leal. Presente, profe. Ok. Gracias. Ricardo Grajales. Presente. Ok, Grajales, gracias. Denis Adrián Rodríguez. Juan José Serrano. Presente, ingeniero. Ok, gracias. Nicolás Montero. Montero no vino. 15. Cristian David Basto. Nixon Joel Morales. Camilo Andrés Hernández. Carlos Daniel Manzano. Presente, profe. Ok, Manzano, gracias. Jason David Jiménez. Presente, ingeniero. Gracias. José Amado Carrascal. Presente, ingeniero. Gracias. Luis Alberto Ramírez. Presente, ingeniero. Ok. Andrés Sebastián Ropero. Presente. Ok. Andrés. José Aldón Muñoz. Presente, profe. Ok. Alexander Rivero. Aquí presente. Gracias. Marlon Navarro Ruiz. Presente. Ok, Marlon. Carlos David Santos. Presente, ingeniero. Ok. Daniel Esteban Parra. Presente, ingeniero. Ok, Parra. Luigi Jesús Orgioni. Presente, profe. Ok. Santiago Lacey Mejía. Presente. No tiene sonido, Santiago. Presente. ¿Aló? Sí. No. Es que no tiene sonido que... Ah, ok, ya, gracias. Anderson Jair Zapata. Presente. Ok, Anderson. Jorge Alfredo Joliaco.
Presente, profe. Ok. Jairo Omar Miranda. Presente, ingeniero. Ok. Iván Raúl Moncada. Presente, ingeniero. Ok. Juan Carlos Álvarez. Presente, profe. Ok, Juan Carlos. Juan Diego Toro. Ok, tampoco tiene sonido. Juliana Valentina García. Presente, ingeniero. Ok, es la única mujer del grupo. Bendecida por los hombres. Sí, señora. Gracias. Juan José Chinchilla. Chinchilla, no vino. 1996. Junior Antonio Quiroz. Presente, profe. Ok. Sadir Yeser Murillo. Presente, profe. Ok. Jaiber Alejandro Parada. Presente, profe. Ok, Jaiber. Junior Gabriel Chacón. Presente, profe. Ok. Gracias. Haider Hernando Angarita. Presente, profe. Okay. Y por último, bueno, Alexander Buenano. Buen año, bueno. Ok. ¿Faltó alguno que no haya nombrado? Que se haya- Falté yo. ¿Cuál es el código? A Profe, ver, me falta guías. 112-68. 112 1368. Y ingeniero, Señor. 112. Es Ramírez. Ramírez Pestaña. Héctor Iván. Pestana, sí, señor. No, sí, señor. Ingeniero, Eh, y Profe, ¿quién, buenos días. quién otro? 112, 17, 15, ingeniero. 112 17. 15. Ahí está Nicolás Montero, ¿sí? Sí, sí, ingeniero. Ok, grande. ¿Quién otro? ¿Ni más? Profe, 11-21-927. ¿Cuánto? Profe, Sí. 11-21-927. Me levanté el piso de mi pez, ¿qué dice? No, yo lo nombré 9. Aquí. 11 21 9 20. Salcedo. Contreras Darwin. ¿Sí? Salcedo Contreras. Sí, señor Salcedo Contreras. Bueno. ¿Faltó algún otro? No. Bueno. Vamos a ver ahorita el programa no lo vamos a repetir, eso está ahí en la página de Piaget, ustedes la pueden consultar, ahí todo está montado en el programa
en el programa ahí del plan de estudios de ingeniería mecánica. Está el programa de todas las asignaturas, entonces no tiene sentido copiar. Pero sí vamos a hacer un recuento de lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver. Entonces, vamos en el programa, vamos a iniciar con primero un repaso del sistema de unidades, ¿correcto? Vamos a ver las unidades del sistema internacional de unidades. No solamente sistemas, sino todos los sistemas de unidades. Vamos a ver el MKS, el TGS, los británicos o americanos. Hay dos, el gravitacional y no gravitacional. Y a mí lo que me interesa ahí, no porque ustedes ya lo vieron en química, eso aparece en su programa en química, lo que vamos a ver es la equivalencia entre los sistemas de unidades. Ahorita voy a colocar un trabajo para la próxima clase que van a traer ustedes y van a investigar en la web sobre el sistema de unidades. Recuerden que ahí ustedes ahora al final les coloco, van a investigar sobre sistema de unidades, las 7 unidades fundamentales del sistema de SI y más que todo las equivalencias entre las unidades de cada uno de los sistemas de unidades. A mí lo que propongo aquí es entender, por ejemplo, algunas cositas, algunas fallas que hemos detectado bastante fuertes, que es el no paso, o sea, no saben pasar de un sistema de unidades al otro. Vamos a ver que si nos aprendemos 5 valores, tenemos guardado en la mente, ustedes a cualquier momento pueden pasar de un sistema de unidades al otro. Por ejemplo, en los sistemas gravitacionales, por ejemplo, como el MKS y el US gravitacional, que es el de Estados Unidos, donde la fuerza, por ejemplo, ya está dado en libra fuerza y la masa en libra masa, esos son gravitacionales. Y hay otro sistema que es no gravitacional, que es muy parecido al sistema SI, donde la masa se da en slug. Pero entonces el problema que tienen ustedes es que, por ejemplo, si ustedes van a Estados Unidos, allá uno nunca escucha hablar de slug, siempre se habla de libra masa. Eso pasa como acá, nosotros seguimos trabajando mucho en la vida cotidiana, mucho en el sistema de MKS. A veces nos mandan a la tienda a traer, vaya, traiga 1 kilo de carne o 1 kilo de papa, o ese kilo de carne o kilo de papa, ¿es en masa o es en peso? Alguien que me responda qué es eso. Masa. En masa, ¿verdad? ¿Todo de acuerdo? Entonces, ¿para qué usa el peso el tendero? ¿Ah? Eso es peso. Por eso le tiene un peso allá y le pone la papa allá o la carne ahí en el peso. Entonces, lógicamente, lo que están midiendo es una fuerza. Ese es peso. Pero lo que pasa es que en esos sistemas gravitacionales, el peso es igualito a la masa en valor absoluto. Las unidades, lógicamente, que no lo son. O sea, 1 kilogramo de carne en peso es lo mismo que 1 kilogramo de carne en masa, ¿sí? Lo mismo va a ser en el sistema inglés británico de gravitacional, 1 libra de carne en peso es igualito a 1 libra de carne en masa, ¿sí? En los gravitacionales, la masa y el peso en valor absoluto son exactamente iguales. Por eso ahí aparece el famoso G(C). ¿Se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Que ustedes tuvieron que haber visto todo esto en química, que es donde está el contenido programático de eso. Entonces, allá vieron la definición y qué era
que era un metro y que pueda tantas longitudes de onda. Bueno, antes era de longitud de onda 1.000.000, yo no sé, 834.000 de algo, ya se me olvidó. Longitudes de onda de Krypton 86. Ahora hay una nueva medición para el metro, mucho más precisa. Entonces, y definían el metro en esa cosa. Se cuenta que la primera fue una barra de platino y iridio que está en el museo en París. Tomaron un corte y a eso lo bautizaron como un metro, pero después se dieron cuenta que si lo llevaban a clima frío se encogía, y cuando lo llevaban a clima caliente se estiraba. Entonces, lógicamente, ese metro que tenía no era muy preciso. Pero después lo dieron en función de las longitudes de onda. Ahora cambiaron la nomenclatura, no recuerdo ni me interesa. Y entonces, esos son los patrones. Para en cuanto a longitudes en el tiempo, es la misma cosa, tenemos el patrón y en la masa, que son las tres unidades fundamentales en la parte de mecánica. Recuerden que hay otras cuatro más: está la candela, está el amperio, está la temperatura termodinámica y la masa, la cantidad de masa, que es el mol, ¿correcto? Son las 7 unidades fundamentales. Ustedes van a investigar de eso y yo ahora coloco un trabajo por eso. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo pasar de un sistema de unidades, por ejemplo, del MKS al TGS, al sexagesimal, al SI, los US británicos, y el gravitacional y el no gravitacional, correcto, y pasar. Recuerda que en estos gravitacionales, por ejemplo, en el sistema británico, la unidad fundamental la fuerza es una unidad fundamental, la libra fuerza, y ellos la masa es la que fue cantidad derivada. En cambio, nosotros es al contrario. En el sistema SI, la masa es la cantidad fundamental y la fuerza es una cantidad derivada de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Entonces, el Newton, que es el kilogramo por la aceleración, que es metro por segundo cuadrado, kilogramo metro por segundo cuadrado, que es Newton, esa es una cantidad derivada. Y ellos, en el inglés, la fuerza fue la cantidad derivada. Definieron primero la fuerza y la masa la tomaron en base, esa fue la cantidad derivada. Recuerden que en los gravitacionales aparece fuerza igual a la masa por la aceleración sobre el G sub C, para que las unidades sean consistentes. Pues hablamos de eso en la próxima clase, que vamos a hacer un repasito rápido de eso. Y ustedes van a investigar, ahora les coloco acá. Bueno, entonces comenzamos con las unidades. Hacemos un repaso de unidades. Repaso, porque eso no me interesa, no está en el programa, pero sí hacemos un repaso porque hay fallas en eso. Después de haber visto ese repaso, hay otro repaso que vamos a hacer más adelante, que es también la ecuación de estado de los gases ideales. Ustedes ya vieron por allá la ecuación de estado de los gases ideales mediante la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. ¿Recuerdan? Entonces, que lo vieron en química y lo han visto por ahí en otras partes. Tienen que tener pendiente algunos valores. Por ejemplo, la constante universal de los gases, la constante particular, por ejemplo, la del aire, se la tienen que tener guardada en la cabeza, porque nosotros aquí, sobre todo en ingeniería mecánica, nosotros vamos a trabajar mucho con aire, como para todo, casi todas las materias del área de térmica va a estar trabajando casi con aire. Y el que no se sepa, por ejemplo, un ingeniero mecánico no se sepa la constante particular del aire, ¿sí? Que es igual a la constante universal de los gases dividido sobre el peso molecular, o que sea 0.287 kilojulios por kilogramo mol, que lo van a tener que aprender ustedes, que más adelante lo vemos. ¿Eso por qué? Porque esa es la vida cotidiana, y ustedes van a salir a trabajar y también van a tener que estar trabajando con ese valor permanentemente. Entonces son cositas que ustedes tienen que tener guardadas.
hay algunos que tienen esa cabeza limpiecita. No le han metido información, absolutamente nada, está limpiecita, solamente le sirve para cargar la gorra, pero tienen que meterle información. Recuerden que nosotros somos una mercancía y nosotros vales por lo que sabemos y no por los diplomas. Los diplomas le van a servir para adornar la sala, pero no para buscar trabajo. Para buscar trabajo tiene que demostrar que sabe. Y ahí les aconsejo que tienen que meterle con juicio e información. Entonces, vamos, ustedes son capaces, ustedes son jóvenes, están en su vida útil, una belleza, y son capaces. Entonces a veces domina la pereza que la inteligencia, cuando es la inteligencia la que debe dominar. Y ustedes son inteligentes, son capaces. Entonces hagámosle y verá que van a hacer en su vida exitosa. Bueno, después de haber visto esos repasos de las unidades y de la ecuación de estado, la ecuación de estado no la vamos a ver al principio, sino más adelantico. Vamos a entrar a definir primero lo que es fluido, que es un fluido. Nosotros, lógicamente, ustedes por allá en su bachillerato traían unas definiciones de líquidos y de gases. Y, por ejemplo, de otro decían, un líquido es una sustancia que ocupa el volumen del objeto que lo contiene. Sí, eso es cierto. Pero esas definiciones son definiciones cualitativas y nosotros en ingeniería nos interesa es medir. Entonces todo lo que hablemos acá tenemos que medirlo, tenemos que cuantificarlo y entonces tenemos que tener medidas cuantitativas. Entonces lógicamente nosotros esa definición pues no nos va a servir y vamos a dar una definición mucho más precisa que nos va a servir para cuantificar, ¿correcto? Entonces nosotros todas las definiciones que demos van a ser definiciones que no podemos cuantificar cualquier cosa. Muy poco vamos a dar definiciones cualitativas, sí, las vamos a dar en algunos casos. Por ejemplo, cuando hablemos de viscosidad y vamos a decir un fluido viscoso es aquel que es muy pegachento, vamos a decir así, sí, pero lógicamente con decir que es muy pegachento no nos sirve para medirlo, sino que vamos a necesitar otras cosas para poder medir esa viscosidad. Y vamos a ver ahí una serie de parámetros, cómo determinar la viscosidad de un fluido. Entonces son cositas que nosotros vamos a trabajar más cuantitativamente que cualitativamente. Entonces, vamos dando esa definición de fluido, que es un fluido. Recuerden, los fluidos, nosotros vamos a hablar de los líquidos y los gases. No quiere decir que vamos a trabajar con todos los líquidos y con todos los gases. No, vamos a tomar dos modelos. Para el caso de los líquidos vamos a tomar el agua como modelo y los demás líquidos tienen un comportamiento parecido, no quiere decir que los valores sean los mismos al agua. Y en el caso de gases, vamos a tomar como ejemplo el aire y vamos a decir que los demás gases tienen comportamientos en la misma forma o muy parecidos al aire. Entonces, son básicamente como dos modelos que vamos a utilizar. Entonces, dando esa definición y hablando de un fluido, comenzamos a definir las primeras propiedades de los fluidos. Vamos a comenzar a hablar de, lógicamente, la masa y el peso ya que son propiedades, lógicamente las pasamos rápidamente y comenzamos a hablar de la densidad de un fluido. Vamos a hablar de la densidad, vamos a hablar del volumen específico, vamos a hablar de la temperatura, vamos a hablar de la presión, ¿correcto? La presión va a salir mucho de la definición del fluido. Si nosotros tenemos claro la definición del fluido que vamos a dar, la presión es muy claro. Vamos a decir, por ejemplo, la presión va a ser una fuerza sobre un área, pero la fuerza va a ser la fuerza normal, la fuerza tangencial o la fuerza total, en un caso. Entonces ahí, cuando no se tiene clara en la definición, se comienza a fallar en
en la definición de presión. Entonces por ahí vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a ver sobre peso específico. Primero peso específico, luego gravedad específica o densidad relativa, también llamado la relación entre el peso específico y la densidad. Vamos a verlo también rápidamente. Vamos a hacer ejercicios de todo eso. Vamos a manejar unas tablas y comenzamos a manejar unas tablas y vamos a ver que las propiedades de muchos fluidos están tabulados en tablas. Lógicamente esas propiedades están dadas a ciertas condiciones de temperatura y presión, o sea, condiciones estándar. Generalmente las toman a 25 Celsius y presión atmosférica estándar de 14.7 o 1.01 bar, que es la presión atmosférica estándar. Entonces, ahí aparecen y vamos a comenzar a manejar unas tablas. Aparecen diferentes sustancias y van a estar ahí en tablas. Entonces van a ustedes que tener que sacar copia de esas tablas, tenerlas a la mano a todo momento, porque las vamos a utilizar, ¿correcto? Ahorita cuando veamos acá en los fluidos, los libros, vamos a ver eso. Bueno, después de haber visto, básicamente este capítulo es muy importante porque es la base de todo lo que vamos a ver aquí en adelante, lo que es estas definiciones. Ahí vamos a entrar después a una propiedad que nosotros le vamos a hacer mucho énfasis, que es la viscosidad. Para nosotros en mecánica, la viscosidad es bastante importante y por tanto aparece como un capítulo aparte. Entonces, lógicamente, ahí vamos a hablar de la viscosidad, que es otra propiedad de los fluidos, ¿correcto? Y vamos a ver viscosidades absolutas y viscosidades relativas y vamos a ver los ensayos que nosotros hacemos. Nosotros ahí íbamos al laboratorio, ahora no podemos. Parece que este semestre va a ser una parte, va a ser a distancia, aquí como estamos, y parece que a partir de cierto tiempo, según ustedes no han definido, ya volvemos a la presencialidad, y entonces parece que vamos a terminar el semestre presencialmente, o sea que mucho ojo con eso, aunque todavía no han definido, todavía no se sabe exactamente con certeza si todo el semestre va a ser de manera virtual o va a ser una parte presencial, pero según parece va a ser una parte virtual y la otra parte presencial. Entonces, pero no han definido a partir de cuándo. Vamos a, después de haber visto lo de viscosidad, que es viscosidad absoluta, vamos a ver los ensayos y vamos a ver los aparatos que se utilizan para medir la viscosidad. Y ahí vamos a aprender mucho sobre la viscosidad. Entramos a definir la variación de aquí básicamente casi vamos a comenzar con la parte de la hidrostática. Nosotros los fluidos tiene dos campos grandes, que es los fluidos que están en reposo y los fluidos que están en movimiento. Los que están en reposo, el estudio de los fluidos que están en reposo corresponde a la hidrostática. Y los fluidos que están en movimiento corresponde a la hidrodinámica. Entonces, inicialmente nosotros vamos a trabajar con fluidos en reposo, o sea, la hidrostática, y entonces todo lo que tengamos no hay movimiento, y lo que vamos a estudiar es qué son los efectos que producen esos fluidos sobre las superficies, o sea, en otras palabras, las fuerzas que están produciendo los fluidos sobre eso. Inicialmente vamos a ver la variación de la presión con la elevación, cómo varía la presión con la elevación, y vamos a estudiar acá todo eso, cómo varía. Y aquí vamos a llegar a una ecuación, la ecuación general de la hidrostática, una ecuación muy sencilla y muy bonita,
y que nos permite a nosotros calcular cómo varía la presión con la elevación. Esta ecuación de la hidrostática es bastante práctica y la vamos a utilizar también. Hay unas maneras prácticas de calcular la presión y vamos a verla de esa también práctica y vamos a verla en base a la definición. Entonces, tenemos ahí. Entonces, ahí vamos a ver la variación de la presión con la elevación, vamos a ver los aparatos utilizados para medir lo que llaman algunos manometría, los manómetros, los barómetros. Vamos a hacer ejercicios, todo esto está ligado con ejercicios explicativos de cada tema. Luego vamos a ver si entramos básicamente ya al cálculo de fuerzas. Fíjense que hasta aquí hemos llegado a presiones y lógicamente vamos a entrar aquí básicamente al cálculo de fuerzas sobre superficies planas y curvas sumergidas en un fluido, lógicamente. Entonces, vamos a desarrollar, primero vamos a hallar una ecuación general de fuerza. Como son fuerzas, y nosotros ya sabemos que la fuerza es una cantidad vectorial, hay que calcular la magnitud y el punto de aplicación de la fuerza. El punto de aplicación de la fuerza aquí en fluidos se conoce como centro de presión, es el punto donde va a estar aplicada la fuerza. Entonces hay que calcular la magnitud de la fuerza y el punto de aplicación de la fuerza, o sea, el centro de presión. Entonces, que estos son dos importantes y vamos a ver cómo calculamos fuerza sobre superficies planas. Yo generalmente deduzco el caso general y partiendo del caso general lo decimos para los casos particulares. Por ejemplo, hallo la ecuación general y ahí se la aplicamos a una superficie, a una pared plana vertical, inclinada, y hay paredes de formas, por ejemplo, de diferentes formas, por ejemplo, circulares, rectangulares, trapezoidales, son compuertas, ¿no? Son compuertas de esa forma. Y aquí tiene que ver mucho con el con el centroides y momentos de inercia. Nosotros vamos a ver todo lo que ustedes vieron de centroides y momentos de inercia atrás en dinámica y en estática. Creo que es donde viene todo eso. Ahí lo vamos a tener que aplicar, ¿correcto? Nosotros vamos a ver que para calcular la fuerza tenemos que conocer el centroide del área que estamos calculando, la fuerza sobre el área que estamos calculando. Y si la superficie es irregular, entonces hay que hallar el centroide de eso, ¿correcto? Entonces, vamos a recordar todo eso que vimos allá. Y llegaron acá los músicos de la calle, esos que pasan por ahí, viendo haciendo bulla. Bueno, no más que ya pasaron. El punto de aplicación de la fuerza, en el centro de presión, para el cálculo del centro de presión, nosotros vamos a utilizar el momento de inercia. Entonces ahí tenemos que recordarlo, cómo se calculan los momentos de inercia de todas las figuras. Ahí hay una serie de tablas. Vamos a ver el caso de compuertas, por ejemplo, que tienen algunas formas conocidas, por ejemplo, como circular, rectangular, trapezial, semicircular. Todos esos son fáciles, pero cuando son áreas diferentes a esas figuras, entonces ya la cosa se complica y tienen que recordar ustedes cómo calcular el momento de inercia de un área en general. Entonces tienen que repasar esa parte muy bien. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar acá. Entonces,
Vamos entonces viendo la fuerza sobre superficies planas sumergidas. Todo eso lo vamos a desarrollar. Pasamos a la siguiente parte de la hidrostática, que es la flotabilidad y estabilidad. Estabilidad no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente flotabilidad. Estabilidad nosotros aquí, lógicamente, pues no lo vamos a necesitar en esta región. Nosotros de pronto, los estudiantes de la costa, de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, pues sí, porque ellos sí van a manejar mucho con barcos y toda esa cuestión. Nosotros no vamos a tener acá eso, pues ustedes no lo vamos a ver mucho, no vamos a hacer énfasis mucho en lo que es estabilidad. Y solamente vamos a ver lo que es flotabilidad. Entonces ahí vamos a ver lo que es flotación, la fuerza de flotación, dónde se aplica esa fuerza de flotación, y vamos a hacer algunos ejercicios. El siguiente paso, ya terminamos la parte de la hidrostática. Ahí entramos al siguiente paso, que es la hidrodinámica. Entonces vamos a encontrar fluidos en movimiento. Entonces ya va a haber, ya los fluidos están en movimiento, por ejemplo, en una tubería, pasando por una bomba, pasando por una turbina o un sistema hidráulico, cualesquiera que sea. Recuerde que nosotros lo que idea al final es calcular cualquier sistema hidráulico. Vamos a calcular las bombas y vamos a calcular las turbinas. No quiere decir que nos vamos a meter dentro de la bomba ni vamos a meternos dentro de la turbina para diseñar sus partes. No, porque eso ya corresponde a otra materia. En máquinas hidráulicas ustedes sí se van a meter en lo que es las partes de las bombas y las partes de las turbinas, ya por dentro a calcular y todos los efectos que tiene, el número de alas, etcétera, etcétera. Toda esa cosa. Nosotros solamente lo que vamos es conociendo los valores de la entrada y de la salida de una bomba, de una turbina, vamos a decir qué potencia de la bomba se necesita, ¿correcto? No es más. Vamos a seleccionar el tamaño, la potencia del aparato, más no cómo es el aparato. Entonces, eso es la parte que nos va a corresponder a nosotros. Nosotros vamos a decir, vamos a necesitar una bomba de un cuarto de caballo, o de 2 kilovatios, o 5 kilovatios de potencia, o lo que sea. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Más no nos vamos a meter absoluto por nada dentro del aparato. Entonces, vamos a ver, lo primero que vamos a definir aquí es dar algunas definiciones previas de, lógicamente, cuando todos veamos algunas definiciones que vamos a necesitar para estudiar los fluidos en movimiento. Y las primeras definiciones que vamos a ver es la rapidez de flujo de masa o flujo másico, conocido también. Profe, Sí. ¿usted está compartiendo algún archivo o está en la página de Meet? ¿Cómo? ¿Usted está compartiendo algún archivo? No. Ah, Hoy estamos hablando acá. Estamos en el archivo. Recuerde que usted le dije que está en la página de Piaget el programa. Solamente estoy haciendo un sí, señor. recuento Sí. del programa que vamos a ver. Si lo quieren copiar, ya lo pueden bajar, lo pueden hacer todo eso. Aquí en esta parte de la... Entonces decíamos que íbamos a ver algunas definiciones: la rapidez de flujo de masa, la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de volumen. La rapidez de flujo de volumen es conocido como caudal, ¿sí? Simplemente el 1 representa el volumen de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo, que es el caudal. El de masa es el flujo de masa que pasa por una sección por unidad de tiempo, y el de peso, flujo de peso de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. Entonces, todas estas definiciones y las vamos a aplicar, y la relación que hay entre las tres las vamos a estudiar, ¿correcto? Hay que tener pendiente mucho. Generalmente cuando nosotros estamos hablando de aquí para arriba, generalmente nosotros acá en hidráulica, uno trabaja mucho con caudales, ¿sí?
Mientras que cuando está trabajando con las otras materias, uno siempre trabaja es con masa, rapidez de flujo de masa, flujo masa. Entonces con el M punto, y aquí nosotros entonces vamos a ver cómo relacionamos la masa y el caudal rápidamente y pasar de uno a la otra. Entonces, habiendo definido todos esos conceptos, entramos a la... Recuerden que en la hidrostática, como el fluido no hay movimiento, la masa permanece constante. La ley de la conservación de la masa, o también conocido como ecuación de continuidad, allá en la hidrostática era constante. Aquí ya puede cambiar. Generalmente nosotros vamos a trabajar en fluidos con un tipo de proceso, allá vamos a hablar mucho de dos palabras que ustedes van a encontrar permanentemente, no solamente aquí, sino en termodinámica, que es la palabra estable y uniforme. Entonces, nosotros vamos a definir muy bien esos dos conceptos porque no pueden equivocarse con esas palabras estable y uniforme. Y nosotros vamos a trabajar mucho con procesos de flujo estable, estado estable, también conocido con el nombre de flujos estacionarios. Todas estas palabras no se preocupen acá, que de pronto pasan allá cuando llegamos, las vamos a explicar muy bien y las van a tener ustedes con mucha claridad. Entonces, un proceso de flujo estacionario. Entonces, vamos a ver que las masas que entran van a ser exactamente iguales a las masas que salen. Entonces, no hay cambio en la cantidad de la masa que entra con la que sale. Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de proceso mucho. Por ejemplo, qué es lo que sucede en una bomba, en una turbina, en una tubería, etcétera, etcétera. Es más o menos casi la mayoría de aparatos que nosotros vamos a trabajar en mecánica son procesos de flujo estable. Muy pocos son de flujo uniforme, estado uniforme, que vamos a ver. Bueno, conocido eso, recordando eso, de que flujo estable, vamos a ver la ecuación general de la energía, ¿correcto? Y vamos a verla primero inicialmente, idealmente, que es conocido como la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la ley de la conservación de la energía idealmente. Y vamos a ver, hay unas limitantes para esa ecuación de Bernoulli, que es la ley de la conservación de la energía. Simplemente nos dice que la energía en un punto tiene que ser igualita a la energía en otro punto, pero esa tiene que cumplirse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso de que nosotros no podemos agregar energía ni podemos quitar energía entre los dos puntos que estamos aplicando. Entonces, lógicamente, tiene sus restricciones. Nosotros no vamos a trabajar mucho aquí, y lógicamente sí las vamos a definir porque tenemos que trabajar. Vamos a ver con la energía cinética, energía potencial, la energía de flujo, y vamos a definir qué es la energía de flujo, qué es el trabajo, o la energía necesaria para impulsar un fluido, por ejemplo, una tubería. Para que un fluido se mueva o un agua se mueva, por ejemplo, una tubería, pues tiene que haber algo que lo esté empujando. ¿Y quién lo está empujando? Pues la presión. Entonces, esa energía que se necesita para empujar esa agua va a deberse a la presión, y ese trabajo o esa energía que debido a la presión se llama energía de flujo. Entonces nosotros vamos a ver que las energías que se trabajan en esa parte van a ser la energía cinética, la energía potencial y la energía de flujo. Y las vamos a definir y cada uno, y vamos a llegar a la ecuación, esa ecuación teórica ideal conocida como ecuación de Bernoulli. ¿Correcto? Esta ecuación, como le digo, está muy limitada porque tiene que ser ideal. Realmente en la vida los procesos nunca son ideales, sino que son reales, hay pérdidas. Entonces, por eso a continuación
nosotros vamos a ver la ecuación general de la energía. Ahí sí, nosotros en la ecuación general de la energía, sí puede haber, entre los puntos que estemos aplicando, puede haber pérdida de energía o pueden ser que haya energías que entren o energías que salgan, ¿sí? Puede haber energía que se agregue o energía que se quite. La energía que se quita, por ejemplo, puede deberse a pérdida o puede deberse a turbinas, mientras que energía que se agregan, por ejemplo, una bomba son aparatos que dan energía a un fluido. Si nosotros queremos bombear agua desde un primer piso hasta un techo de una casa, pues tenemos que darle energía a ese fluido. ¿Y cómo le damos la energía al fluido? Se lo damos por medio de una bomba para que el agua pueda subir. Entonces, esa energía son energías que se agregan. Nosotros vamos a utilizar una convención de signos y las unas van a ser positivas y las otras van a ser negativas. Y todo eso lo vamos a definir muy bien. ¿Correcto? Ahí sí vamos a hacer énfasis bastante en la ecuación general de la energía. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ahí sí pueden haber bombas, pueden haber turbinas, ¿sí? Mientras que cuando estábamos hablando de la ecuación de Bernoulli, entre los dos puntos no pueden haber bombas ni pueden haber turbinas. Entonces es una ecuación ideal, lógicamente. ¿Por qué? Porque no pueden agregar ni quitar energía. Entonces, por eso no vamos a hacer mucho énfasis en la ecuación de Bernoulli, sino que nos vamos a ir rápidamente a la ecuación general de la energía. Ahí vamos a tener todo esto. Vamos a calcular la potencia de bombas, la potencia de turbinas, la eficiencia mecánica de las bombas y la eficiencia mecánica de las turbinas. Todo eso está ahí en esa parte. Terminada esa parte, nosotros ya vamos a entrar al diseño de tuberías, ¿correcto? Entonces nos vamos a meter a calcular las tuberías y vamos a meternos nosotros en lo que se llama básicamente más que todo inicialmente nosotros vamos a ver, por ahí nos aparece en la ecuación general de energía un término que es las pérdidas de energía. Estas pérdidas de energía, un H sub L, le vamos a dar hasta un nombre. Estas pérdidas de energía pueden deberse a varios factores, a fricción entre el fluido y el ducto, o entre el fluido, entre las capas de fluido. O sea que nosotros vamos a dar acá primero una definición de lo que se llama tipos de flujos. Vamos a ver las pérdidas de energía que van a deberse a varios factores. Las pérdidas de energía en un ducto puede deberse a fricción en la tubería, y esa fricción depende del tipo de flujo, de la longitud del tubo, del diámetro del tubo, del material del tubo, de la temperatura del fluido, etcétera, de varios factores, ¿correcto? Si el flujo es laminar, si el flujo es turbulento, y vamos a tener que definir todo eso, qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento. Vamos a ver una ecuación adimensional que es llamado el número de Reynolds. ¿Sí? Vamos a utilizar aquí una serie de diagramas y para calcular todo eso. Ahora, cuando estamos hablando también de flujo en tuberías, hay algunas las palabras tuberías y ductos. Nosotros muchas veces en aire acondicionado, a veces hablamos de ductos de aire acondicionados, y nosotros vemos que los ductos pueden ser redondos, pueden ser ovalados, pueden ser cuadrados. Ustedes lo han visto todo eso en los centros comerciales o en las casas donde han ido grandes, y los ductos, correcto, pueden tomar esa forma.
Las tuberías generalmente, cuando nosotros hablamos de términos de tuberías, son redondos y los ductos generalmente sí pueden tener formas diferentes a las redondas. Entonces, pero a veces, como le digo, uno a veces utiliza las palabras ductos o tuberías mezcladas. Y cuando uno dice un ducto, puede estar hablando de una tubería, ¿sí? Porque los ductos también pueden ser redondos. Entonces, pero generalmente la palabra ducto se utiliza más para sistemas o formas diferentes de la forma circular. Entonces, ahí vamos a tener que hablar de flujo en secciones transversales no circulares. Y vamos a ver por allá de unos parámetros de radio hidráulico. Correcto, y vamos a decir que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado. Bueno, no quiero ponerme aquí a definir todo esto términos, y en su debido tiempo llega a eso. Entonces, vamos a hablar de flujo en secciones transversales no circulares y cómo calcular las pérdidas en esas secciones transversales no circulares. Después de eso vemos el número de Reynolds, ya dijimos, número de Reynolds, si el flujo es laminar o si el flujo es turbulento, y vamos a ver que cuando el flujo es laminar tiene que cumplirse unas condiciones en cuanto al número de Reynolds. Cuando nosotros vamos a decir allá que cuando nosotros abrimos una llave poquita, vemos que el agua sale de una forma bonita, así no chisporretea, pero cuando abrimos bastante vamos a ver que salpica el agua de un lado al otro. ¿Eso por qué? Porque es que en el flujo turbulento los átomos del fluido, del agua, se mueven en todas las direcciones y se golpean los unos con los otros. Las pérdidas de energía en un flujo turbulento se van a verse más que todo entre choques entre los átomos del fluido, mientras que en el caso del flujo laminar no hay choques entre los átomos. ¿Por qué? Porque van ordenaditos y el flujo se está moviendo más que todo en capas, una capa de fluido sobre otra. Y entonces las pérdidas de energía va a deberse más que todo a fricción entre capas de fluido. ¿Correcto? Entonces, todo eso lo vamos a explicar allá también. Después de haber visto todo el flujo laminar, el número de Reynolds, el flujo turbulento, entonces vamos a ver las pérdidas de energía debido a la fricción. Primero para el caso de flujo laminar y luego para el caso de flujo turbulento. Vamos a verlas. Ahí entra que vamos a ver que esas pérdidas de energía deberá deberse a un parámetro adimensional, y lo que vamos a llamar factor de fricción. Y ese factor de fricción, pues, depende de si el flujo es laminar, depende si el flujo es turbulento. Ahí vamos a utilizar ecuaciones y vamos a utilizar unos diagramas. Por ejemplo, el diagrama de Moody. Correcto, el diagrama de Moody nos va a permitir a nosotros calcular este factor de fricción. Correcto, para poder calcular la pérdida de energía dependiendo si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Las pérdidas de energía en un sistema hidráulico también depende de los accesorios. Pues recuerde que los accesorios en una tubería hay codos, hay T's, hay uniones, hay válvulas, hay medidores. Todo cuando un fluido pasa por un codo, pasa por una ampliación o una reducción o una T, se está produciendo pérdida de energía. A veces un fluido, cuando nosotros montamos un codo, lo que hacemos es cambiarle la dirección de un fluido, que va un fluido en una dirección, lo que hacemos es que lo obligamos mediante un codo a cambiar de dirección. Cuando un fluido cambia de dirección, lógicamente el fluido trata de continuar allá en el codo y golpear contra esa pared. Ahí se va a producir una especie de remolinos y ahí se va a producir una disipación de energía y va a haber una pérdida de energía, lógico. Entonces, esas pérdidas de energía hay que calcularlas. Hay otras que
que las pérdidas de energía se debe a cambiar la velocidad de un fluido. Si yo tengo un fluido y utilizo una contracción, o sea, llevo un tubo grande, lo llevo a un tubo más pequeño, ahí lo que vamos a hacer es que está aumentándole la velocidad del fluido, ¿correcto? Y se va a producir una pérdida, o lo contrario, si llevo de un tubo pequeño, lo cambio a un tubo grande, pues se va a producir una reducción en la velocidad del fluido y por lo tanto se va a producir una pérdida. Esas reducciones ahí pueden ser suaves, o sea, va a ser un conito para unir la tubo grande con el tubo pequeño, o puede ser brusco, en el caso de cuando el ángulo es a 90, ya no hay un cono, sino que es de una manera brusca. Entonces va a depender del tipo de eso. Después hablamos de eso. Entonces eso corresponde a lo que se llaman las pérdidas menores o pérdidas por accesorios en tuberías. Ahí vamos a tener la dilatación súbita, la pérdida, la dilatación gradual, la contracción súbita, la contracción gradual, etcétera, codos, contracciones, válvulas. Y hay varias maneras de evaluar eso. Hay, hay varias metodologías y vamos a ver aquí cómo vamos a calcular eso. Terminado esa parte, lógicamente todo esto vamos a estar haciendo ejercicios y vamos a ver, vamos a tomar por ejemplo después del capítulo sistema de tuberías en serie, hay muchísimos ejercicios y ahí vamos a tomar. Después de eso vamos a ver fuerza de los fluidos debido al cambio de momento. Es el capítulo final y ese capítulo es bastante importante. Por ejemplo, en la parte, cuando lleguemos a turbina, al noveno semestre, que nos volvemos a ver, en el noveno, ahorita nos vemos acá, y en el noveno y en el décimo nos volvemos a ver. En el noveno nos vamos a ver en motores y turbinas y en el décimo en diseño térmico nos volvemos a ver. En el caso de por ejemplo, de la fuerza debido al cambio de momento, por ejemplo, eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los aviones. En los aviones, ¿qué es lo que pasa? El aire entra al avión a la entrada por medio de un aparatico llamado el difusor. Es un aparatico, es un hueco ahí cóncavo, donde el aire entra con una velocidad y va a salir allá por la parte final que ustedes deben salir, que es una parte de una tobera. El cambio de momento entre la entrada y la salida, ustedes ya saben qué es cambio de momento. Es lo que produce el empuje del avión. Este cambio de momento es el que hace que el avión vaya hacia adelante. Lógicamente, para que haya esa velocidad con que salga, tiene que ver mucho con la turbina del avión, pero el que produce el empuje es la tobera y el difusor, no es el motor, ¿correcto? Uno inicialmente, al principio estaba pasando uno que es el motor, no, es la tobera y eso es lo que hace que el avión se impulse hacia adelante. Eso pasa como en un volador. Ustedes han echado los voladores que se echan en Navidad, pues lógicamente el empuje que lo está produciendo, el cambio de momento del chorrito de la pólvora que lleva ahí, que se quema ahí cuando le meten allá, que está produciendo un empuje hacia abajo, hace que se mueva hacia arriba, lo que hace que ese volador se mueva. Sí. Si alguien tuviéramos un volador bastante potente y se montara sobre ese, se metiera candela, pues podría volar. Es un cohetico, eso básicamente es un cohete, ¿correcto? No necesariamente vamos a tener acá. Después hablamos de eso en turbinas cuando lleguemos allá mucho. Pues. Con esa es la parte final. En la parte de fuerza de video cambio de momento, ahí se van a presentar dos casos particulares de objetos que están fijos y de objetos que están en movimiento. Y vamos a ver la fuerza que se está produciendo debido a un fluido que golpea o que sale de una parte. Esos breves términos
el programa de los ruidos que nosotros vamos a ver. Además de eso, debe estar acompañado de algunas prácticas de laboratorio que ya tenemos un año sin hacer prácticas, pues porque no podemos ir al laboratorio. Y, por ejemplo, el de reino, el de pérdidas, el de distintos otros que no lo hemos podido hacer, pero no sé si este semestre podamos hacer algún laboratorio. Eso es a grandes rasgos el programa de la asignatura. En cuanto a la bibliografía, hay mucha bibliografía. Hay muchos libros. Y hay un libro que ustedes lo van vamos a seguirlo mucho, que es muy práctico y sobre todo que es muy sencillo y es fácil de entender. Y ojalá que todos lo dominaran muy bien. Y es muy práctico. Eh, eh, es el de Mott, es este que tenemos acá. Todos estos libros están en internet, ustedes los pueden bajar. Mira, aquí como están acá, yo ahorita los estoy buscando, ahí los encuentran ustedes en internet y los pueden bajar. Eso ustedes encuentran ahí solucionarios, encuentran de todo. Todos están ahí en la web y ustedes lo pueden bajar todos los libros. Esos libros están, todo el contenido está ahí en, en, en este, por ejemplo, este es el de Mott, ustedes lo pueden bajar todo, absolutamente todo ese libro, no vamos a seguir mucho, porque me parece bastante práctico y acá todo esto lo vamos a ver, todo esto vamos a seguirlo mucho. Este es el de mecánica de fluido de Mott, el de Frank White, este me gusta mucho. Hay algunos que están en inglés y otros en español. Este de White también está en español por ahí, no, más que lo encontré ahorita es más sencillo, pero en inglés, pero por ahí está en español también. Pues lo tengo, lo pueden, búsquenlo ahí, mecánica de fluido de Frank White. Profe, el de ¿Cómo? qué edición trabajamos. ¿Cómo? ¿Qué edición trabajamos? Cualquiera, eso no se preocupe usted, la edición no cambia muy poco, el contenido no cambia, el marco teórico no cambia, correcto, el contenido es exactamente el mismo. Ojalá lo que sea, si es la sexta, la séptima, la quinta, la que sea, esta que tenemos. Aquí está la sexta edición, ahí pues está la cuarta, está la otra. No se preocupe mucho en eso, que no cambia. Este de Frank White, aquí tengo la séptima edición. Frank White, muy buen libro, bastante, me gusta mucho ese libro también. Mecánica de fluido de Frank White. Acá, Rhode Island. Y aquí está, ahí está todo el contenido, lo que lógicamente no vamos a ver todo estos son partes. Acá. Además de esto, en cada tema, ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, si estamos hablando de fuerzas sobre superficie plana, sumergida, ustedes pueden meterse en web, fuerzas sobre superficie plana, sumergida, y aparecen miles de páginas ahí que ustedes pueden consultar. Y aparecen ejercicios, aparecen de todo. Ahí tenemos eso. Acá, este es otro libro muy bueno, de mecánica de fluido de Potter, de Wigger. Hay otros libros, mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas, por ejemplo, el de Claudio Matáis. Está el de Sengel, mecánica de fluidos de Sengel, que también es muy bueno, no lo busqué por ahí. También está, todos estos libros están en biblioteca, ¿no? Están en biblioteca. Quisiera que hay algunos libros de Secretarios Net. Hay veces inclusive gratis se descarga.
el de Bataille, el de... Ahí hay otro que se me olvida el nombre, no recuerdo, que es bastante bueno. Pero eso, como le digo yo, usted pueden agarrar cualquiera de esos libros y con uno que tengan más que suficiente lo pueden ver ustedes. Entonces, todos estos libros, ustedes, inclusive por ahí ahorita encontré, buscando por ahí encontré otro libro nuevo que yo no haya, dice de mecánica de fluidos y máquinas, máquinas que mecánico y fluido de máquinas. Ahí inclusive lo guardé por ahí, lo tengo, es uno nuevo para mirarlo, no lo había visto nunca. Y ahí lo guardé, ya realmente ese guardo mucha información, los tengo a veces ahí. Entonces, al final de estos, como le dije, aquí aparece en el apéndice del libro, aquí aparece una serie de tablas, están por ejemplo, este es el diagrama de Moody. Sí, nosotros lo vamos a ver para calcular el factor de fricción. Aquí está el factor de fricción por el lado izquierdo en las ordenadas, en un diagrama logarítmico. En las abscisas estamos en el número de Reynolds y en el lado derecho está la rugosidad relativa del material del conducto. Entonces ahí con eso nos va a permitir a nosotros calcular cuánto es este factor de fricción. Y este factor de fricción nosotros lo vamos a meter en una serie de fórmulas que vamos a tener. Y ahí hay muchas fórmulas que más después vamos a ver. Aquí están una serie de tablas. Por allá también vamos a manejar un poco de las tuberías. Hay que ver cómo se manejan las tuberías. Sí. Aquí está, por ejemplo, cuando nosotros veamos lo que hablábamos, fuerzas sobre superficies planas y curvas sumergidas, está el momento de inercia y el centroide de algunas áreas conocidas. Entonces, están aquí. Pero bueno, vamos a ver otro mucho mejor. Por acá, a mí también aquí arranco en la primera parte. Aquí en la primera tabla que nosotros vamos a ver, aquí vienen las propiedades del agua, correcto. Nos están dando el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática. Todo esto lo vamos a ver dependiendo en función de la temperatura del agua. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua a 30 Celsius es 996 kilogramos por metro cúbico. Y las viscosidades están ahí dadas a otra temperatura, están ahí los valores. Aquí aparece tanto en el sistema SI como en el sistema inglés de unidades. Entonces, aquí están en el sistema inglés de unidades también. Aquí hay en la siguiente tabla, la tabla B, son las propiedades de líquidos comunes. Vamos a necesitarlo, la gravedad específica, el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica, la densidad cinemática de diferentes líquidos. Por ejemplo, como el alcohol metílico, el propílico, la acetona, la glicerina, el mercurio, el aceite de linaza, el queroseno, todo eso sustancias. Ahí tenemos diferentes líquidos y ahí están las propiedades de ese líquido, que esto están dadas a condiciones estándar. 25
Después vamos a ver qué pasa cuando no está a estas condiciones. Y hay gráficas también. Por aquí debe haber una gráfica. Aquí está en el sistema inglés de unidades. Y aquí están algunos propiedades, algunos aceites lubricantes, esto en cuanto a la viscosidad y la gravedad específica. Aquí está la variación de las propiedades con respecto a la temperatura y vamos a ver, decíamos que allá estaba a 25 Celsius, pero cuando está a otra temperatura tenemos que venir a estos diagramas, por ejemplo, para ver, por ejemplo, la viscosidad del benceno, por ejemplo, a 60 Celsius, tenemos, vengo y me subo, y ¿dónde está el benceno? Aquí está el benceno, y vengo acá y leo y digo que esto es 2 por 10 a la menos 4, ¿correcto? La viscosidad del benceno, viscosidad cinemática. Entonces, y así vamos a tener para diferentes temperaturas, por ejemplo, para 20 Celsius en el caso del benceno va a ser este valor, y así podemos sacar acá de estas gráficas la variación de la viscosidad, tanto en unidades, sistema internacional como sistema inglés de unidades. Aquí están las propiedades del aire, en función de la temperatura, tanto el sistema SI, que está en inglés. Aquí está la atmósfera estándar. Esta aquí no, esta sí no la vamos a utilizar nosotros mucho, pero en turbinas sí. Cuando nosotros lleguemos en turbinas, necesitamos manejar esta tabla porque vamos a ver, en el caso de la aviación, nosotros vamos a trabajar con aparatos o aviones que estén volando a 10.000 o 15.000 metros de altitud o 25.000. Entonces, de aquí vamos a necesitar cuánto es la temperatura, cuánto es la presión y cuánto es la densidad. ¿Correcto? Entonces, esta tablita la vamos a necesitar allá. Y aquí, cuando estemos trabajando con la parte ya de flujo en el, en el ¿cómo se llama? En cálculo de tuberías, nosotros también vamos a ver cómo se especifican las tuberías. Pues tuberías vamos a tener que hay de muchos tipos, de muchos materiales. Hay tuberías de vidrio, hay tuberías de cobre, hay tuberías de acero, hay tuberías de PVC, hay tuberías de acero inoxidable, de latón. Lógicamente, todas esas tuberías van a depender de, del uso que van a tener. Si van a transportar, lógicamente, un fluido corrosible, entonces tenemos que tener una tubería de latón. Si la tubería es para transporte de alimentos, tenemos que tener un acero inoxidable. Si la tubería por ejemplo, va a ser para una caldera, tiene que soportar altas temperaturas y tiene que tener otras condiciones. O si la tubería tiene que doblarse, por ejemplo, como el caso de los bulldozers, que hay tuberías flexibles, hay tuberías que tienen un alma de acero y lógicamente soportan presiones grandísimas y transportan un fluido y además doblarse. Entonces vamos a tener esas tuberías. Aquí no están, lógicamente aquí están solamente unas pocas. Por ejemplo, en las tuberías de acero hay solamente, vamos a ver lo que es el calibre o cédula, lo llaman. Aquí tubería de acero calibre 40 y calibre 80, hay solamente dos. Estas tuberías de acero va del calibre 10 al calibre 160, de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, hasta 170 para tubería de acero. Eso va a depender mucho de las tuberías en base a la presión que nosotros vamos a utilizar en las tuberías. Generalmente esto se ve por allá en diseño. Antiguamente se veía mucho en la parte de diseño, no sé ahora si. Pues, aquí solamente especificamos. Cuando nosotros compramos una tubería, se especifica por un tamaño nominal. El tamaño de la tubería no indica, por ejemplo, un tamaño de una tubería de acero por ejemplo, acá de 5 pulgadas, calibre 40, este es calibre 40,
Eh, el diámetro exterior, este lo buscamos aquí en el sistema SI. Aquí está, en 5 pulgadas, calibre 40. El diámetro exterior en milímetros es de 6.55. Fíjense que, y el diámetro interior, ahí está, lo pueden leer. Aquí el diámetro interior $128.2 milímetros. Este es en pulgadas, ¿no? 5 pulgadas. Y el diámetro exterior en 141.3. 141.3 el diámetro exterior en milímetros y el diámetro interior 128.2. Fíjate que esta especificación no corresponde ni al diámetro exterior, es un tamaño hipotético, es un tamaño para especificar una tubería. Ese tamaño nominal no representa ni el diámetro exterior ni el diámetro interior de la tubería, sino que es un diámetro hipotético que se ha seleccionado, se ha estandarizado para especificar las tuberías. Si no, todo el mundo haría tuberías para diferentes diámetros. Entonces, lo que se trata, la estandarización, es controlar de que todo el mundo tiene que someterse a esa estandarización. Entonces, ¿por qué? Porque fabricantes en el mundo hay muchísimos. Eso es lo que sucedía antiguamente. Entonces después se estandarizó y todo el mundo, si tenemos una tubería de acero, todo el mundo tiene que someterse a las normas y lógicamente cumplir con estas condiciones. Entonces ahí vamos a manejar cómo se especifica una tubería y cómo se... Por aquí están las tuberías de acero, la de calibre 40, aquí están los tubos de acero. Aquí están las tuberías de cobre. Las tuberías de cobre, hay 3 tipos de tuberías de cobre, K, L y M. Solamente hay aquí la de tubería de cobre tipo K. Esta es la que utilizan más que todo en las casas, por ejemplo, para conectar la bombona del gas con la cocina. Entonces, hay la de tipo L, es una tubería de cobre de tipo L, el espesor de pared más delgaditico. Este tipo K, el espesor de pared es más grueso, por lo tanto permite ser enterrado. Por eso generalmente en las casas está enterrado, pegado contra la pared, enterrado ahí en la pared. ¿Por qué? Porque se transporta mucho ese fluido. Las tuberías a veces, depende, como le digo, depende de luz. Hay algunas que tienen que soportar fricción. Son tuberías que tienen titanio y vanadio. Aquí no están esas tuberías especiales, no están acá. Aquí están las tuberías más que todo de transporte de agua. Por ejemplo, estas tuberías de hierro dúctil son las utilizadas para transporte de agua doméstica, las que ustedes ven por ahí. Estas, sobre todo, lógicamente, las que ven ustedes ahí son tuberías de hierro, pero recubiertas con concreto, que van a estar enterradas. Entonces, por lo tanto, para evitar la corrosión del terreno, eso van recubiertas ustedes las ven por ahí. Y son tuberías de hierro dúctil. ¿Por qué? Porque es fácil de doblar. No es tan complicada como la de acero. Lógicamente es duro y además que tiene que soportar buena presión. Esta más que todo es para el transporte de agua. Estos son, bueno, aquí lo llaman la clase o clase 150, indica que esto es la clase, generalmente indica la presión hasta qué presiones puede soportar, hasta presiones de 150. La clase también hay diferentes tuberías de clase 150, clase 100. Clase 100 indica que la presión máxima que soporta va a ser 100 libras por pulgada cuadrada, mientras que la clase 150 va a soportar presiones hasta 150
libras por pulgada cuadrada. Aquí lo ve, mire. Dice para prestación de servicio de 150 libras por pulgada cuadrada. PSI. Entonces, aquí hay unas tablas de prácticas que nosotros vamos a utilizar mucho. Y bueno, aquí esto es de la bajito que le digo yo que me puede servir de compresión. Aquí viene áreas, viene, bueno, todo esto viene, como le dije yo, estos libros lo pueden bajar ustedes de la web. Solamente le estoy dando, yo estoy insinuando, algunos porque lo pueden copiar de allá y lo pueden utilizar. Todo el de Potter, este también es muy bueno. Y nosotros vamos a utilizar mucho, yo utilizo bastante. Hay algunos ecuaciones, por ejemplo, que saco de un lado y saco de la otra. Por ahí vamos a estar trabajando en eso. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? ¿Tienen alguna pregunta de momento? Profe, ¿usted maneja asesorías? ¿Cómo? En asesorías, Sí. yo no les puse, no monté, tengo que montar ahí. Asesorías me pueden, los miércoles, podemos dejar la asesoría los miércoles de 8 a 10 de la mañana, ¿correcto? 8 a 10. Si quieren anoten me pueden meter al correo, el correo mío, el correo institucional es Orlando GL, Orlando Orlando de Gutiérrez López, @ufpsedu.co. Entonces de ahí me pueden mandar escribir información. Y yo después monto un link ahí para el caso de las asesorías, ¿ok? Listo, profe. Bueno. Nicolás, Montero, ¿tiene alguna pregunta? No, ingeniero. A ver, aquí la única mujer representante, Juliana Valentina, ¿qué dice? ¿Tiene alguna pregunta o no? Profe, pues hasta el momento todo claro. Yo quería saber sobre cómo será la modalidad de los previos. Sí, está bien. No me ha hablado de eso, ok. Pues en cuanto a eso, los previos, la idea es que no sabemos todavía cómo va a ser la presencialidad, porque nos dicen que vamos a entrar a presencialidad, pero no dicen cuándo. No Profe, sabemos si, a mí una docente me dijo que estaba planeada para mayo, pero igualmente me dijo fue otra docente. pues, todos estos rumores, me han dicho, y otras que para abril, otras que para pronto, pero primero nos tienen que vacunar a todos, ¿correcto? Y no han dicho cómo va a ser y además por ahí estaban diciendo que los grupos, que iban a ser grupos grandotes, grupos pequeños de las materias, y a mí me tienen aquí con 40 estudiantes en fluidos, 47 en motores. Imagínense, eso es imposible. Entonces, si van a controlar el COVID, que van a con 47 estudiantes y con 40 estudiantes en un salón de clase, y si nadie está vacunado, pues nadie está, pues ahí lo que vamos a hacer es una contaminación, ¿correcto? Que decían que iban a hacer grupos pequeños y que yo no sé qué más, pero no sé cómo irán a hacer. Sí, profe, es que posiblemente lo que van a hacer es sobre la alternancia. No creo que al sí la clase literalmente vuelvan, sino la alternancia por la mitad de este año. Pero ¿cómo va a ser la alternancia? ¿Sí? Y acuérdense, bueno, está bien con uno, que son profesores de planta, y los profesores catedráticos, ¿cómo hacen con la alternancia de ellos? Y hay algunos que dicen, no, una parte presencial y la otra lo parten en dos partes, unos van un día, los otros van otro día, y hay algunos que dicen, bueno, vamos a partir del grupo, van a ir, por ejemplo, la mitad de estos 20 y los otros
20 están viendo en la casa virtual. Pero entonces eso indica que la universidad tendría que montar en cada salón un sistema de cámaras y de todo esto para poder que los que están en la casa estén viendo la clase. ¿Sí? Y la universidad no tiene la plata para montar en cada todo el mundo a hacer ese sistema, porque eso es lo que piensan algunos. ¿Sí? Dicen, no, pues si el grupo tiene 40, partamos 20, van a clase y los otros 20 están viendo la clase desde la casa. Sí, pero y el montaje, los aparatos para montar y poder ver eso. Entonces, sí, que se complica la cosa. Porque 40 no se puede ir a meter 40 en un saloncito de eso. Diga usted, hay salones que son chiquiticos. ¿Sí? ¿Y cómo se puede meter esos 40 ahí? Entonces, ahí, bueno, no sé. O nos tendrán que vacunar a Profe, todos lo más posible. Sí, a ver. no me queda pues es esperar, ¿no? Esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar, sí, vamos a esperar qué pasa, sí, esperamos que llegue. Bueno, mientras tanto, entonces vamos a hacer los previos el día. Yo recuerda que yo tengo que meter, de todas formas, nosotros tenemos un plazo donde tenemos que meter las notas y hacer un previo, teóricamente. Si ese previo vale el 23.3%. La pregunta es cómo lo voy a hacer. De pronto le voy a hacer a ustedes el previo escrito, todavía no he decidido, ¿correcto? Va a depender mucho del trabajo de ustedes. Si ustedes trabajan bien, yo les puedo poner un trabajo, pero si no me trabajan, yo les hago previo. ¿Ok? Entonces, Listo, profe, listo. Va a depender mucho de ustedes. Bueno, profe. Si yo veo que el grupo está trabajando, pues yo les puedo dar como premio, digo, bueno, vamos a hacer esto y me van a presentar acá. Pero si no, hacemos previo y pues de todas formas yo sé que muchos van a copiar y van a hacer y todo, la gran mayoría de los veo uno, pero yo también tengo alguna manera de, de poderlos hacer trabajar individualmente. Pero lo vemos de aquí más adelante, esperemos que corra esto y ahí estamos hablando de eso, ¿ok? Lo importante es que yo tengo que subir esa nota para la fecha de los previos, están programados ya, por acá lo tengo. Para abril 12 al 23 los primeros previos, segundo previo de mayo 18 al 31, en junio 11 la terminación de clases, junio 15 al 28 exámenes finales. Entonces, ahí estamos hablando para de aquí de cómo vamos a hacer ese primer previo, ¿ok? Disculpe, profe, ¿para cuándo sería el primer previo? Ahí está en la fecha, los pueden ver en la fecha de los primeros previos. Ahí está del 12 al 23 de abril son los primeros previos. 12 al 23. Está por ahí así. Ahí en esa parte del primer predio nosotros vamos a llegar hasta la parte de la hidrostática. Fuerzas sobre superficies planas y curvas sumergidas. Generalmente llegamos hasta ahí, esta parte. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si le apuramos. Bueno, entonces para el jueves me van a traer cada uno en una hojita, eso lo van a tener que guardar ustedes, porque eso va a ser para ustedes, apenas me van a mostrar aquí el jueves, muestran aquí por la web, lo que han investigado sobre Sistema Internacional de Unidades, Sistema SI. Ustedes van a ver las unidades fundamentales del sistema SI y equivalencia entre los sistemas de unidades. Correcto, estas dos cosas ustedes
ustedes van a meter en la página web y meten ese y ahí le van a aparecer miles de páginas. Ahí van a buscar ustedes aquí SI, Sistema Internacional de Unidades, y ahí le van a aparecer, bueno, aquí me metí aquí. Se busco mejor acá. Sistema Internacional de Unidades. Aquí está. Y ahí le va a aparecer, ¿qué pasó? Sí, Sistema Internacional de Unidades, y ahí le aparece miles de páginas de Sistema Internacional. Y ahí aparecen, ustedes van a ver algunas de esas páginas, ustedes pueden a investigar ahí el Sistema Internacional de Unidades en hojita concreta, pequeñita. No quiero, fíjate que ahí vienen las unidades fundamentales, el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, el mol, la candela. Correcto. El resto ya son unidades derivadas. Todo esto son ya unidades derivadas. Bueno, aquí por este autor acá, y ustedes pueden ver ahí. Y ustedes van a investigar ahí, y sobre todo las equivalencias. A mí lo que me interesa es cómo pasan de, lógicamente, en cada sistema de unir, en cada sistema de unidades hay múltiplos y hay submúltiplos. El mil, el micro, el nano, el pico, el femto, el ato, ceto, yoto. Esto es como sus múltiplos, y en múltiplos como el kilo, el mega, el giga, el tera, el beta, el hexa, el zeta, iota. Entonces, además, lo mismo vamos a tener en el sistema inglés de unidades. Por ejemplo, está la pulgada, está la milla, ¿correcto? Pues todos esos dos en el sistema inglés de unidades, ¿cuál es la equivalencia entre el pie, que es la unidad fundamental del sistema inglés de unidades, y la milla? Una milla, ¿cuántos pies tiene? Un metro, ¿cuántos pies tiene? O un slug, ¿cuántas libras masa tiene? O un slug, ¿cuántos kilogramos tiene? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Y cómo vamos a aprendernos acá? Nosotros vamos a ver que la próxima clase yo lo voy a hacer acá. Ustedes van a tener que aprenderse 5 valorcitos nomás. Con esos 5 valorcitos, ustedes van a, sí, no 5, 4 valores. Van a tener, ustedes ya van a poder pasar de un sistema de unidades al otro. Pero solamente 4, pero tienen que meterle a la cabeza, tienen que guardar en la cabeza. Si no guardan nada, pues no van a, tienen la cabeza vacía. Tienen que meterle información, tienen que meterle información a la cabeza. Como les digo, hay algunos que la tienen limpiecita, que les va a atrofiar de no tener nada ahí. Entonces tienen que guardar información. Y tienen que trabajar, tienen que meterle información, información buena, esta información que tienen que guardar, tienen que tenerla ahí cada uno. Entonces, clarito, me muestran ahí, cada uno me va a mirar ahí, y eso lo van a tener ustedes, les va a servir para ustedes. No les lo voy a pedir que me la manden, ¿para qué? Es ustedes los que la van a necesitar. Pero sí voy a comprobar de que ustedes investigaron, correcto, y que ustedes miraron, y que ustedes leyeron ahí por lo menos un poco qué es eso, cuáles son las unidades, por lo menos sepan. Alguien le pregunta cuáles son las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Y como les digo, nosotros ni voy a poner a investigar cuánto es un metro, ni cuánto es, porque eso se supone que ya lo vieron, y no me interesa saber eso. Me interesa es la equivalencia entre los sistemas de unidades. En la próxima clase tengo acá la tablet. Con la tablet nosotros vamos a trabajar mucho. Es mi tablero que tengo yo.
para dictar. Y con esta tablet yo voy a seguir, voy a dictar como mis clases. ¿Ok? Una pregunta. Haider Hernaldo, Angarita, ¿qué dice? No, porque ya no quedó claro. Pero claro, Profe, yo tengo una pregunta. a ver, Cristian. Profe, Diga. lo que pasa es que yo estoy buscando en el correo y no encontré el link de la clase hasta que un amigo me lo pasó, o sea, no me llegó el correo. Si no quiero Yo a aparecerle si todos esta se te clase queda envió. grabada. No, no, es que no había cupo, me tocó hablar con Gonzalo para que me dejara entrar y al final fue que pude entrar, entonces yo creo que por eso fue. Entonces, Usted si no no está quiero, ahí. ¿Usted cuál es su código? Permítame. 11 21 830. 11 21 830. Ahí aparece. Basto, Sí, Bandiño. señor. A Sí. usted le mandó correo. Sí, pero la institucional no me llegó nada, profe. ¿Cómo que no? Ahí debe estar. Yo de todas formas voy a revisar. ¿Será que usted no Listo. está? Igualmente la clase está programada. Aquí tiene Basto. Su correo es. Ay, permítame aquí, 830. Sí, señor. Aquí está. Cristian, ahí es Cristian David DF. ¿Sí? Ujú. A ese correo se le envió. Sí, Porque profe. aquí lo que nosotros agarramos es copiamos todos estos correos, se copia y se pega ya. Yo de todas formas voy a revisar que se envió. Listo. Profe, ¿Correcto? pero una pregunta, ¿la clase queda guardada para uno también revisarla? Sí, claro, eso queda en el RAI. Ustedes la pueden ver ahí. Ahí Ah, está ok, profe, guardada. gracias. Ahí la pueden consultar. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pues Profesor, buenos días, a mí me pasó igual. no creo. Vamos a ver, ¿cuál es tu código? 11 21 648. 11 21 6 648. Sí, señor. Usted no está matriculado, no aparece ahí matriculado. Es que yo me pude matricular hasta ayer. Me tocó también hablar con Ah, Gonzalo. esa es otra cosa. Entonces usted si lo quiere, si me tiene que mandar el código, me manda el código Ah, listo, sí, y yo, señor. yo a usted sí lo agrego, ¿correcto? Es que lo noto aquí Listo. de una vez. Eh, dícteme su código. 11 21 Sí, ya. ¿Cuál es? 11 21 648. 648. ¿Y su correo cuál es? Luis Miguel CP Luis Miguel, CP. ajá, CP, arroba, bueno, ufps.edu.co. edu.co. A usted sí lo tengo que adicionar. Pero de todas formas yo voy a chequear el de Fandiño, ¿fue que dijimos? Sí, profe, el de Cristian. Y Cristian Basto es. Muestra, voy a anotar aquí. Dígame el código 112 ¿qué? 11 21 830. 830, ¿verdad? Sí, señor. Profe, qué pena. Dígame su código, su correo. Cristian David. Cristian David BF, ¿no? Sí, señor. Cristian David BF @fps.edu.co. No, arroba, bueno. Estaba acá, revisar. Y aquí voy a poner agregar. Ok. De todas formas, lo reviso, Cristian. Listo, profe, gracias. Bueno, pues. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, qué pena. A mí también me pasó lo mismo. ¿Usted Yo la también? matriculé el sábado con Gonzalo Eh, y pues no me llegó el correo ahorita, el de la el clase. sábado no creo yo. Tenía que ver ayer como era matriculado. No, señor, Porque el sábado. el sábado yo bajé esto lo bajé
Ah, no, lo bajé, fue el viernes, sí. Pero el sábado todavía. Sí, todavía No había creo plazo que- para matricular. Bueno, este chequeo el de Nixon. Sí, ¿Cuál señor. es su código? 1121-838. 838. 1121. Ah, pero sí está, Morales Pérez Nixon. Usted ya está. Sí, señor, pero pues me pasó lo mismo que mi compañero. No me llegó No creo. el correo, la invitación al correo. Me tocó Ahí unirme por un link. aparece Nixon Joel MP. Sí, Arroba UFS. ¿Sí? sí, pero como ¿Eh? le digo, profe, no me llegó el correo de la Ay, no confirmación. le creo. No le creo. Tiene que El revisar bien. calendario, De hay que todas formas, revisar el calendario. voy a Tiene que revisar el revisar, calendario. pero no. De todas formas voy a revisar. Ok, listo, profe. Y la clase está Gracias. programada todos los días que hay clase hasta que acabe el semestre. Entonces, mire si en su calendario le aparece ya programada. Ok, listo. Claro. Gracias. Sí, porque yo nomás entro a Meet y ahí ya me sale la clase. Nixon. Joel. De todas formas, es Joel MP. Bueno, ok. Bueno, gracias. Gracias a todos. Perdón, Y nos vemos. una A ver, preguntita, ¿cómo ve? de para Sí. asistencia. Y para ¿Para la qué? asistencia, para la ¿Qué fue? asistencia es que lo que pasa, yo tuve mal internet, entonces pues no pude, o sea, contestar. ¿Cuál es su código? 112-1996. 1996. Bueno, ok, ya. No, taché acá. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno. Nos hablamos, entonces nos vemos el jueves. Bueno, profe, que tenga buen día. Bueno, Listo, ingeniero, buen día. Buen Ingeniero, feliz día. día, profe. Luego. Bueno, profe. bueno, ok. Nos vamos. Bueno. Gracias. No, profe, gracias. Bueno, que Saludos, estén muy ingeniero, que bien. tenga buen día. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Ok. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Profe, eso, como yo entré al final, no sé si tomar la asistencia. Cristian Basto, Vamos a ver. ¿Cuál es el código? 1121-830. Sí, ya la borro aquí. Listo, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, bueno. Hasta luego, ingeniero. Chao, Ricardo. Que estén muy bien. Manzano que se quedó. Profe, qué pena, se me olvidó comentarle lo de la asistencia. ¿Cuál es el código suyo? 1121-838. Nixon. Sí, ya lo borré. Ah, listo. Muchas gracias, sí. Bueno, bueno. Hasta luego. Hasta luego.